cartel a veces acá hace mucho remolino de tierra y se mueve. Y hace el ruidito clic, clic. Es bastante complicado de por sí saber no solo quiénes son los dueños de los lugares, sino quién vende o alquila, o es bastante difícil hasta que conseguimos esta casa. Y bueno, ahí ya vinimos, nos instalamos, nos quedamos acá. Y me fui a Buenos Aires a pasar las fiestas con mi familia, estuve 2 meses allá y nada, y volví y había dejado un amigo encargado de la casa y me encontré con otro que casi que no lo conozco y se llama Ernesto, pero resultó, parece que es una buena persona. No podés agarrar cualquiera que pasa así en la calle y venir y meterlo en tu casa. Tenés que ver primero si la persona es responsable, si no te va a traer problemas, cosas así. Y tenía a mi hermano más chico que tiene el don de hacerse amigo hasta de los árboles. Y todo el mundo le trae, encuentra y trae. Después terminaron a las piñas, todo. Se armó un problema tremendo, pedradas, palazos, garrotazos en el pueblo. Más que fiesta del santo patrono es de Santa Majuana. Y se pone todo el mundo hasta la maceta y terminan todas las piñas. Ya pasó eso, el año pasado fue terrible. Fue un campo de batalla. Divorciados a los 31 años, desde los 14 años. Y abandoné a los 31 años. No que la abandoné porque me lo hicieron abandonar también, porque se pusieron todos ya en mi familia, todo. Yo decidí venir a hacer la temporada, como me decían que en invierno había mucha gente, que había mucho turismo, entonces se podría venir a ganarse así el mango con la música. Y me vine un invierno, me vine otro invierno y después me gustó el lugar. Después de 7 años vino una hija hace poco. Después de 7 años vino para acá, que estuvo acá. Después de 7 años. Y me dice, ¿qué hacía aquí? Quiere que no. ¿Qué hacía? Hay que salir de aquí, por Dios. Que me vaya de acá. Le digo, no, aquí no voy a ir. Me gusta ir a pescar, me gusta andar en el río, esas cosas. Y quería que me fuera. No, le digo yo, no, ya no. Y el pollo es una persona que es muy encerrado en su hogar, en su casa. Se dedica mucho a la vida de él. Hay veces un poco que te tiene que quedar callado, sí, evita problemas. Entonces, bueno, yo por ejemplo, se decía, no me molesta a nadie ni nadie que me moleste. O sea, me dedico a mi trabajo, a mi familia. Yo acá podía hacer música en el anfiteatro que se encuentra a 35 kilómetros. El lugar es visitado por muchos turistas de Argentina y más del extranjero que argentino. Si el oficio de la música es así, que moverse, buscar lugares turísticos, donde se pueda trabajar, inventando los escenarios. ¿Cuál hace su vida? Yo hago mi trabajo, saco allá, los vendo. Hay que curar nada más las cosas, hay que curar. Al que ande mal, ¿sabes qué hay que hacer? Cagar los palos. Ya está. O cagas palos, bueno, te queda o te va. Porque no puede ser, pues. Aquí en el campo
La gente tiene la idea de que si está en el campo sos bruto. Y si está en la ciudad sos súper. Y depende de vos, y un montón de gente que está en la ciudad se pasa al pedo, igual no aprende nada ni hace nada. Te agarré, maldita. Maldita perra. Ay, la moto siempre para ahí. Me voy a comer. Está sucio. Ahí te verás fuerte, mira. Mira, vení tocando. Se levantaban temprano y se sacaban un vaso, yo ni sabía, se tomaban un vaso. Papi, la mano tenía inflada en las tetas. ¿Sí? Empezás con una grita. Que salgan un poco de lo cotidiano y de los problemas del pueblo, problemas. Cuando te metes en la lectura te metes en tu mundo y te cultivas. Y aprendes un montón de cosas. Y eso es lo que le pasa a la gente. Todo el día televisión, televisión, televisión. Vos te metés en la vida de cualquiera de los pueblitos acá cerca y el tema es quién se separó, quién se casó, quién se peleó con aquella que le engaña a marido con el otro. Porque están al pedo. Ninguno lee, ninguno hace nada. Ni practica un arte, nada. Dame el sombrero de gaucho, no tengo ni el poncho ni nada. Doble. ¿Quiere el sombrero? Doble. ¿Le presto uno? Dame. Le tiene ganas a ese, ¿no? Ya lo ha fichado, ya lo vi. Sí. Ya le veo la intención, ¿sabes? Pero se lo voy a prestar nomás para ahora, ¿no? No se me haga el fijo. No, Sandra, yo no te vi nada en tu casa. Nunca te vi nada en tu casa. Va. Que como vecino, don Chatito, no me engañe, a mí no me engaña, don Chatito. Vamos ahí. Ahí va, cómo le queda, ¿eh? Llovía torrencialmente allá en la estancia del mojón. Como adorando al fogón, estaba tuita la gente. Dijo un viejo de repente, les voy a contar un cuento. Ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía cosas que nadie sabía y que yo les diré al momento. Chatito es el médico brujo del pueblo, ¿no? Que él... Lo ves cómo anda él, parece... Creo que él es un fantasma porque tiene como 90 años y... Inclusive, no sé si vos lo viste haciendo gimnasia, te levantas pesas de 200 kilos, como si nada. Así que sí, para mí que es un fantasma, Chatito. Mirá, no hay necesidad de matarlo, sino sacarlo afuera y decir, ¿querés cagarte a trompada con un tipo que tiene 70 años? Te vas a cagar a trompada conmigo. Cada mañana me levanto, cada día que me levanto es como si mañana voy a pelear otra vez. No importa, ya pasó. Pero a lo mejor mañana se me presenta una oportunidad, yo tengo que cagar trompada a alguno. Padre e hijo se abrazaron pero con tal sentimiento que el humano pensamiento no puede pintar ahora la escena conmovedora de aquel trágico momento. Iban a golpear las manos con lo que el viejo decía, pero una lágrima fría lo detuvo a los paisanos. Hay sentimientos humanos, dijo el viejo conmovido, que los años con su ruido no borran a mi memoria. Y este cuento es una historia que para mí no tiene olvido. ¿Qué se ve? A Lucas le ve la cara. Se ve un poco de allá de la puerta. Se ve a Lucas más lejos. Más lejos. Es una especie de biblioteca que la tengo que poner. ¿Qué? La mesa. Y el Esteban en la silla. Se le ven las manitos así. Está la yerba, Amanda. El vaso blanco.
Igual, No, claro, no ese. igual todavía tiene ramas afuera, entonces no se puede cerrar. ¿No le faltan un poquito? Sí. Un chiquitín, ¿o no? Nosotros somos los locos o los artesanos y ellos son los paisanos, y no es que hay una división, pero la existe culturalmente, la existe por el ritmo de vida, por la forma de vida, hay una diferencia, ¿no? Parece figacito. Pero nada, yo creo que en el último momento están. O sea, están y estamos nosotros y somos conscientes de que esta vida es dura para todos, y para el que nació acá y para el que no también. Y nada, nos podemos así tirar palos todo el tiempo, unos a otros, pero en el momento que se necesita, yo siempre los tuve. A todos, a los locos y a los paisanos, ¿no? Cuesta integrarse, pero a los tumbos así nos vamos integrando. Ya atento. Filmalo, vení. Vení, dame un abrazo, viejo. La puta madre. Vení, filmalo. Abrazá, loco, abrazame, que no sabés el afecto que te tengo ya. ¿Cuánto nos conocemos? Sí. De siempre. Sí. Me llenaste el corazón de alegría. Así, que vos que te pensás que son qué,